Buenas tardes, mi nombre es Juan Llanos, soy estudiante de Ingeniería Industrial de SEAD Gacheta del grupo 104-14-258. Vamos a hacer una breve explicación de los conceptos básicos de la electrónica. La electricidad dice que, bueno, vamos a ver qué es carga eléctrica, vamos a ver qué es corriente eléctrica, tensión o voltaje y potencia eléctrica. Vamos a empezar por carga eléctrica. Dice que la carga eléctrica se mide en Coulomb. La carga eléctrica positiva depende de la cantidad de protones y la carga negativa de la cantidad de electrones. Cuando dos cuerpos están cargados con signos opuestos, estos se atraen, y cuando están en signo igual, entonces dice que se repelen. Las cargas se transfieren de un cuerpo a otro en un circuito. Decimos que la carga no se destruye ni se crean electrones. Entonces acá vemos esta gráfica. Vemos que este es el núcleo, donde están los neutrones, los protones. Entonces decimos que los protones siempre van a estar tirando al centro o al núcleo por su peso, y los electrones van a estar girando alrededor o orbitando alrededor del núcleo. Entonces, corriente eléctrica, vemos que la corriente es el flujo de carga que fluye a través de un cable o componente del circuito en un determinado tiempo. La unidad de la corriente es el ampere. Entonces, en una gráfica aquí vemos, digamos que este es un alambre, y podemos ver que, digamos, la carga puede ser, o la corriente puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Depende de la dirección por donde se esté fluyendo. Entonces se debe tener en cuenta la dirección de la, entonces por eso decimos que tenemos dos periodos, ¿no? El flujo convencional o el flujo de electrones. En principio se decía que el flujo convencional decía que los electrones siempre viajaban de positivo a negativo, ¿sí? Pero no. De más adelante físicos determinaron que los electrones viajaban era de negativo a positivo. Esto debido pues que, como decimos, los electrones buscaban siempre ir hacia el lado de los protones, ¿no? Entonces por eso fluían, digamos, de negativo a positivo. Aquí tenemos una definición de corriente ilustrada a través del uso de la corriente que fluye a través de un alambre. Entonces decimos que un ampere corresponde a un coulomb de carga que pasa en un segundo a través de una sección transversal seleccionada de manera arbitraria. Listo, entonces tenemos corriente directa. Tenemos dos tipos de corriente, ¿no? Corriente directa suministrada por una batería. Entonces digamos que en ese caso es un circuito cerrado en donde fluye en un solo sentido, ¿no? Entonces siempre va a ir, digamos, en círculo por todo el circuito, por eso se dice que es circuito cerrado. Y la corriente alterna, en la cual la tensión obliga a mover los electrones primero en un sentido y después en sentido contrario. Por eso se llama corriente alterna. Acá tenemos, digamos, que las dos gráficas, corriente continua y corriente alterna. Tensión o voltaje. La tensión se mide en volt. El voltaje o tensión es la diferencia de potencia electrónica entre dos terminales de un componente del circuito. Entonces vemos que es la diferencia de potencia. Vemos que acá tenemos un componente, digamos, fluye, se le da una carga, y vamos a ver, después cuando sale acá, a eso se le va a llamar la tensión o voltaje, la caída, ¿no? La diferencia de potencial, después de que pasa por un componente.
que acá, a mayor diferencia potencial o por ejemplo que ejerza una fuente de fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en un conductor, mayor será el voltaje o tensión existente en el circuito o el correspondiente a este conductor. Entonces acá tenemos un polo positivo, un polo negativo, y la diferencia de potencial, como lo vemos, va a ser entonces con la fuerza con que se ha impulsado, digamos, los electrones, ¿no? Esa va a ser la diferencia de potencial. Potencia electrónica, potencia eléctrica. Decimos que la potencia se mide en joules y su letra es la P. La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un determinado momento. Entonces, digamos que gráficamente lo vamos a ver que cuando es más potencia, digamos lo vemos que, digamos, en una bombilla de 60 watts, pues es de menos potencia que una de 100 watts. Entonces decimos que es más potencia cuando tiene mayor intensidad, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias y feliz tarde.